no es madrugada, ¿cierto? Imagino que algunos diferirán de mí en ese sentido. Depende, profe. Uno ya tan cerca de las vacaciones, sí duele madrugar hasta ahora. Es verdad, verdad. Sí, porque es que ya, lo bueno es que hay esperanza, ya se ve la luz al final del túnel. Este viernes, este viernes ya estaremos en vacaciones, Dios mediante. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen muy rápido de dónde nos habíamos quedado para seguir entonces con los métodos que vamos a mirar en esta parte de sistemas de ecuaciones lineales. Y es que ya habíamos justificado pues que los sistemas de ecuaciones lineales resultan en muchos problemas en ingeniería y que esos sistemas de ecuaciones lineales a veces son muy grandes, son de 20 ecuaciones, 50, hasta 1000 ecuaciones o más ecuaciones con igual número de incógnitas. Entonces necesitamos métodos numéricos que nos ayuden a resolverlas sin tener que hacerlo nosotros a mano. Habíamos visto que pues, bueno, esto de que salen de algunos problemas de ingeniería y que lo podemos representar en notación matricial. Digamos que esto para ustedes no será nuevo, porque me imagino que en los cursos, sea de geometría vectorial o álgebra lineal, lo habrán cubierto. Y que esto pues plantea una solución formal de esta forma, en la que para yo resolver X, que es el vector que yo necesito saber, las X, todos los valores de las variables, pues es multiplicar la inversa de la matriz por el vector de términos independientes. Lo hicimos en Excel la clase pasada, vimos que no es difícil, pero nos preocupamos por la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es sacarle la inversa a una matriz? Y es que resulta que hacer ese procedimiento no es muy eficiente. Es decir, si tuviéramos muchas ecuaciones con muchas incógnitas, el computador tendría que hacer mucho trabajo para poder invertir esa matriz y luego multiplicarla por ese vector. Y en esa medida, pues, se tardaría mucho tiempo. Tanto así que podrían ser incluso horas o días, dependiendo del tipo de computador y el tipo de sistema de ecuaciones que haya que resolver. Entonces la idea es no recurrir a esto todo el tiempo, a menos que sea un sistema muy pequeño y pues para hacerlo rápidamente. Entonces empezamos hoy a hablar de la eliminación de Gauss. Vamos a ver la eliminación de Gauss, pero eso ya tampoco es nuevo para ustedes. Ustedes seguramente habrán visto esto en uno de esos dos cursos que mencioné ahorita. Pero el tema es repasarlo acá muy brevemente y luego introducir cuál es el algoritmo que permite hacerlo en el computador, ¿cierto? Que ese es como el objetivo fundamental. Métodos numéricos hoy en día yo creo que son casi que inseparables de los computadores, porque pues ellos cobran mucho sentido y mucha practicidad en la medida en que los podemos implementar. Si no, no tiene mucho sentido porque el método de eliminación de Gauss es tal cual lo aprendieron ustedes hace algún tiempo en sus cursos que hablan sobre matrices, ¿cierto? Entonces vamos a recordarlo con este sistema de ecuaciones y la idea es hacer el método de eliminación de Gauss para ver entonces cómo es que es esto. Entonces, así queda la matriz aumentada. Miren que cada término, voy a traer el apuntador por acá, cada término corresponde pues a un coeficiente de la ecuación. Este es 4, 5 y 6. Y así para todos los demás. Aquí hay 1, 1, 1, entonces vienen esta columna con unos. Y este es menos 1, 2, 1, los coeficientes que acompañan a las x3. Y entonces acá viene menos 1, 2 y 1. Y los términos independientes pues quedan aquí como si fueran una cuarta columna de esa matriz, esta es la que llamamos la matriz aumentada, con el objetivo de que todo lo que hagamos a la matriz se lo vamos a hacer al vector para poder tener la solución que buscamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De la eliminación de Gauss, vamos a convertir estos valores en 0, el 5, el 6 y el 1, con el objetivo de que la matriz quede
una matriz triangular superior. Va a quedar esta parte de arriba, obviamente modificada, no con estos mismos números, sino modificada, pero estos números en amarillo van a quedar en cero. Ese es el primer paso pues, del método de la eliminación de Gauss, ¿cierto? Esa parte de convertir estos términos en cero, pues eso ustedes ya lo manejan, ustedes ya saben hacer operaciones elementales en los renglones para pues, escalonar una matriz. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacerlo. Bueno, de hecho no lo vamos a hacer, vamos a mostrar cómo queda, porque pues eso digamos que ustedes ya lo saben hacer. Me cuentan si puedo pasar esta diapositiva. Sí, profe. Listo. Entonces, después de hacer el proceso de eliminación hacia adelante, miren cómo nos queda la matriz. Miren que todo esto se nos vuelve ceros y pues la matriz original queda modificada en la medida en que hicimos operaciones elementales en los renglones. Aquí la pregunta que viene es, ¿recuerdan cómo pasar de la matriz de arriba a esta matriz? Si de pronto alguien dice, no, yo ya no me acuerdo, eso me parece confuso, lo podemos mirar. Si todos estamos bien ahí, bueno, es que simplemente volver cero estos elementos, aplicando operaciones elementales en los renglones, pues lo dejamos pasar. Pero si alguien tiene duda, lo hacemos, para que no quede ninguna duda. Muy bien. Entonces, miren que ese es el primer paso del proceso de eliminación de Gauss, que es una eliminación hacia adelante. Se llama eliminación hacia adelante porque lo que hemos eliminado son digamos, los valores que están acá abajo. Entonces, lo que nos queda es una matriz triangular superior. Y ya luego, para poder resolver las variables, lo que hay que hacer es una sustitución hacia atrás. Y cuando decimos una sustitución hacia atrás es porque vamos de acá hacia arriba resolviendo los sistemas de ecuaciones. Miren que acá se nos forman tres sistemas de ecuaciones bien particulares. Esto aún sigue siendo un sistema de ecuaciones, sino que está modificado. Entonces miren, este 4, pues, reconstituyendo el sistema de ecuaciones sería 4x1, este multiplica por x2, más x2, y este x3, menos x3, sería igual a menos 2. ¿Cierto? Este sería el primer sistema de ecuaciones que se forma con la primera fila de esa matriz aumentada. Luego, 0 por x1 da 0, o sea que no hay x1. En este empieza desde x2, sería menos un cuarto de x2 más 13 cuartos de x3 es igual a 13 medios. Y el último, miren que tiene 0 para x1, 0 para x2 y solamente tiene x3. Entonces sería menos 4 x3 es igual a menos 4. Entonces, ese sistema se vuelve muy fácil de resolver porque miren que la última ecuación solamente tiene x3. Y ese era el objetivo de hacer la eliminación hacia adelante, que este se volviera un 0 y este también, para que quedara solo este numerito acá. Entonces, miren, de aquí podemos sacar inmediatamente que x3 va a ser menos 4, que estaba aquí, y este menos 4 lo paso a dividir, perdón, me queda 1. ¿Cierto? Inmediatamente. Y esto es lo que vamos a llamar sustitución hacia atrás. Porque miren, vamos a hacer sustitución hacia atrás. ¿Cómo así que sustitución hacia atrás? Pues porque ya tengo x3 acá, lo puedo reemplazar en la ecuación número 2, aquí, y puedo despejar x2. Ese sería el paso que sigue. Si yo reemplazo aquí un 1, en lugar de x3, ¿cierto? Va a reemplazar un 1, porque pues ya vimos que x3 vale 1.
Entonces, aquí viene el 1, 13 cuartos, los paso a restar, y luego este 4 lo paso a multiplicar. Vamos a hacerlo por acá, para que miremos. Entonces, este pasa a restar, quedaría x2 igual a 13 medios menos 13 cuartos por menos 4. ¿Cuánto les da esto, por favor? Alguien que me ayude. ¿13 cuartos? 13 cuartos. Listo. Esto de aquí, 13 cuartos. Bien. Y ya con el valor de x2 y x3, podemos hallar x1. Y miren que seguimos con la sustitución hacia atrás. ¿Cierto? Primero hallamos acá, luego sustituimos hacia atrás en este y luego vamos a sustituir hacia atrás en este. Reemplazando los valores de x2 y x3 en esta ecuación, ¿cómo nos queda? Vamos a ver. Entonces borro acá x2. Sería entonces 13 cuartos. Y x3 sería 1. Luego aquí tendremos lo siguiente. x1 es igual a este menos 2 más 1 menos 13 cuartos por, o más bien, dividido 4. ¿Cuánto les da esto por? Pero a mí me queda la duda que esto es de 13 cuartos, no sé por qué. Es que 13 medios menos 13 cuartos son 13 cuartos. Por 4 cancela el 4, quedaría como un 13 nomás. Sí, profesor, a 13. Da 13 Menos 13. menos 13. Listo, o sea que aquí serían entonces, aquí este entonces era menos 13, lo va a cambiar. Menos 13, que pasa a sumar también acá. Ujú. Ahora sí, esto da 3. Sí, profe. Listo. Entonces miren, el proceso de sustitución hacia atrás es básicamente esto. Empezar por la ecuación, la última ahí abajo, e ir hacia arriba. En la última ecuación encuentro la última de las incógnitas. Y luego con eso reemplazo en la ecuación que sigue hacia arriba y hallo la penúltima incógnita. Con las dos, con la última y la penúltima, pues en la ecuación que sigue hacia arriba, hallo la antepenúltima y así sucesivamente. Porque este sistema, pues en este caso son 3 nomás, pero podrían ser mucho más grandes. Pero en todo caso, la última ecuación va a ser supremamente fácil despejar la última incógnita, siempre en la última. Porque el resto de variables de aquí para atrás van a ser ceros. Todo esto va a ser cero. Independientemente que sean 2 o 100 ceros que hayan acá,
se va a poder despegar rápidamente esta ecuación de aquí, esta incógnita, perdón, esta variable. Se va a poder reemplazar en la de arriba y luego con las dos que hayamos aquí se halla en la de arriba y se halla la tercera, luego así sucesivamente hacia arriba y eso hace que el sistema se resuelva. Entonces miren que el proceso de eliminación de Gauss tiene dos etapas, que es la eliminación hacia adelante y luego la sustitución hacia atrás, ¿cierto? Esos son los dos procesos fundamentales de la eliminación de Gauss. Y en eso se va a ver reflejado el algoritmo. El algoritmo va a tener dos subprocedimientos principales, que va a ser sustitución, primero eliminación hacia adelante, para convertir en ceros todos los elementos debajo de la diagonal principal, y luego va a ser sustitución hacia atrás con el fin de hallar los valores de x. Ese es el resumen del método de eliminación de Gauss. Y así tal cual es la filosofía del método numérico que lo implementa. Estos métodos se llaman métodos directos, porque miren que no hay que hacer iteraciones de nada. Esto se hace una sola vez y resuelve, ya está. Y esa va a ser la diferencia con otros métodos que vamos a ver más adelante, que hay métodos para resolver sistemas de ecuaciones iterativos y métodos directos. Este constituye un método directo porque no hay que iterar. Ustedes siempre van a saber que un método es directo porque con una sola vez que se haga el procedimiento va a quedar listo. En cambio, los métodos iterativos pues hay que hacerlos recurrentemente hasta que la solución no cambie con las iteraciones. Entonces, bueno, ahí está la solución. 3 menos 13 y 1. X3 vale 1. X2 vale menos 13. Y X1 vale 3. Ahí está. Entonces, aquí se ve pues como el reemplazo ya un poquito más bonito de lo que hicimos a mano hace un momento. Entonces, vamos a pasar por acá. Ay, se quedó pegado. Espérenme, se quedó pegado. Ya, ahí volvió. Aquí tenemos el pseudocódigo básico de la eliminación de Gauss. Y llamamos básico, pseudocódigo básico, porque pues este no es el pseudocódigo final que se implementa, por ejemplo, en un computador, porque hay que hacerle algunas modificaciones. Este es el pseudocódigo básico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué pseudocódigo y no de una vez código? Aquí la respuesta es muy sencilla y es que debemos familiarizarnos con el uso del pseudocódigo. Y eso lo hicimos en algoritmos también. Digamos que al principio lo tocamos y ya después se nos fue haciendo cada vez más común hacerlo directamente en código. Pero el pseudocódigo es fundamental porque cuando ustedes vayan a los libros, en el de Chapra hay varios pseudocódigos y en el de Burden también hay un montón de pseudocódigo. Ellos lo van a presentar es así, como pseudocódigo. ¿Y por qué se presenta como pseudocódigo? Dirán ustedes, precisamente porque esos textos son generales. Ellos no lo abordan en un lenguaje de programación en particular. Entonces, imagínense uno tener que escribir un libro para cada lenguaje de programación. Eso sería una tarea muy desgastante. Y más que con el tiempo van saliendo nuevos lenguajes de programación. Seguramente cuando Chapra escribió el libro, Python ni siquiera era un lenguaje de programación de los importantes. Entonces, Chapra, si lo hubiera escrito el libro con código, lo hubiera escrito quizás en C o en C++ o incluso en Fortran. Ahora tiempos el lenguaje que se utilizaba era Fortran. Entonces es más tedioso tener que transcribir de un lenguaje de programación a otro. Es más fácil siempre, uno, partir del pseudocódigo a traducirlo al lenguaje de programación, sea cual sea que yo esté implementando. Entonces, en esa medida es que el pseudocódigo se vuelve muy práctico, porque yo puedo transmitir un algoritmo para cualquier persona que sepa cualquier lenguaje de programación, cualquiera. Python no es la excepción, no es la excepción, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a encontrar en los libros que los algoritmos van a estar como pseudocódigo, ¿cierto? Entonces, miren, siempre inicio y fin. Esos dos pasos son, en los pseudocódigos no se negocia.
aunque en el código no vayan explícitos. Luego hay que leer la matriz A y el vector B. Eso sí es, digamos, importante aquí. Hay que leerlos. Leer A y leer B. ¿Cómo lo vamos a leer nosotros en Python? A y B. A y B van a ser listas. Los podemos trabajar como listas tranquilamente. Y ustedes dirán, ¿y cómo hago para ingresar una matriz A como una lista? Porque hasta donde sabemos las listas son vectores, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a comentar algunos detalles. No vamos a implementar el código 100% porque eso va a ser una de las tareas que ustedes van a tener. No porque yo los quiera complicar, sino porque me interesa mucho que ustedes aprendan a ver un pseudocódigo y volverlo código. Obviamente en las asesorías ustedes saben que vamos a tener pues todo el apoyo allá para hacer la implementación, pero sí quiero que ustedes lo intenten. Pero algunos aspectos claves del código sí lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para leer una matriz? ¿Cierto? O para ingresar una matriz más bien en Python, que eso es algo que hasta ahora pues no hemos visto. Voy a abrir por acá eh, Anaconda y voy a abrir el Spider para que miremos cómo hacemos este pasito de aquí de leer A, porque leer B yo creo que es muy directo. Esto es una lista simplemente y ya está. Pero en este caso de la matriz, miren que es una lista muy particular porque es bidimensional, es decir, va a tener filas y va a tener columnas. Entonces ahí de pronto se nos complica un poco la situación. Pero van a ver que las listas son muy flexibles y permiten hacer algunas cosas que se pueden trabajar como matrices. Listo, entonces voy a cerrar, voy a abrir otro por acá. Vamos a hacerlo aquí. Si yo estoy en medio de un código, que sea, por ejemplo, eliminación de Gauss, quiero leer A. Bueno, leamos primero B. Miren que B es el vector y este va a ser muy fácil de leer. Digamos, si trabajamos con el ejemplo de la clase, aquí vemos que el vector es -2, 4 y 6, ¿cierto? Estos son los valores que necesitamos llevar al vector. -2, 4 y 6. Y estos que están aquí al lado izquierdo van a ser la matriz. -2, 4 y 6 es el vector. Yo vengo por acá y escribo simplemente -2, 4, 6. Y ya está, ya tengo mi vector en una lista. Se puede guardar de otras formas, pero pues hasta el momento con una lista nos va a ir muy bien. Ahora vamos a ingresar A. Y miren, A va a ser una matriz de 3 por 3. Entonces yo voy a tener algo aquí general grande y en el interior voy a tener 3 dentro de la lista. Una de estas listas que tengo aquí va a ser una fila. Miren, ahí que se me hizo. Vamos arriba. Tengo unos corchetes grandes y dentro de esos corchetes va a tener 3 corchetes pequeños, donde cada uno de esos corchetes pequeños va a significar una fila. Esta va a ser la fila 1, fila 2 y fila 3. Acá voy a ingresar todos los elementos de la fila 1, todos los elementos de la fila 2 y todos los elementos de la fila 3. Miren cómo vendría. Vamos a mirarlos de acá. Sería 4, 1, menos 1 en la primera. 4, 1, menos 1 en la segunda. Sería 5, 1, 2. 5, 1, 2. Y en la tercera, 6, 1, 1. 6. Y esto va a ser la forma en la que vamos a ingresar matrices. ¿Sí ven? Donde cada uno de los corchetes interiores va a significar entonces una fila. Entonces está primer corchete, fila 1, segundo corchete, fila 2, tercer corchete, fila 3.
¿Cómo leemos esos elementos? Para que lo tengamos en cuenta. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a este elemento, al 5, miren que este 5 es la fila 2, columna 1, ¿cierto? Si lo miramos de acá se ve más fácil. Este 5 está en la fila 2, en la columna 1. Fila 2, columna 1, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que me lo imprima o hacer una manipulación, la que yo quiera. Entonces miren, sería fila 2, columna 1. Miren que la notación es un poco diferente a la notación matricial. Porque la notación matricial, ¿cómo sería? Voy a hacerla por acá. Si fuera una matriz, diríamos A entre paréntesis 2,1, ¿cierto? Esa sería la notación de matriz para acceder al elemento que está en la fila 2, columna 1. Entre paréntesis separado por coma. Aquí en Python no. Aquí en Python, como esto es una lista, yo digo, vea, del elemento, perdón, y aquí digamos es un error que suele pasar cuando uno no recuerda que la notación en Python empieza por 0. Miren, esta es la fila 0, esta es la fila 1. Entonces aquí sería 1,0, ¿cierto? Y de ahí que se presente problemas cuando uno trabaja a veces con Python, porque recuerden que el primer elemento en Python es el elemento 0 y el segundo elemento es el elemento 1. Ahí yo no lo recordaba, tuve un lapsus y luego pues ya cometí el error, pero bueno, lo he corregido ya. Entonces, este 5 esta es la fila 0, esta es la fila 1. Entonces aquí la fila es 1. Y luego, este elemento es el primero, o sea que es el elemento 0. Y ahí está. Y aquí pues si yo lo imprimo, miren que me saca el 5 acá. Entonces, cuando quieran acceder a un elemento dentro de una matriz para hacerle operaciones, lo vamos a hacer de esta manera, no de la forma matricial convencional, que Python esa no la reconoce, ¿cierto? Entonces, al menos pues como ingresar, cómo leer A y B, yo creo que ya está un poco mejor. Al menos esta parte no la habíamos visto, de cómo ingresar matrices en Python. Lo de los vectores sí, porque un vector es una lista. Entonces una matriz en Python se puede entender como que es una lista de listas. Bien, esta más externa, que vaya acá hasta acá, es una lista. ¿Y qué contiene en su interior? Pues varias listas, donde cada una es una fila de la matriz. Bueno, entonces, dicho esto, y cómo se leen, pues ya tenemos aquí al menos un pasito en el algoritmo ya como listo, ¿cierto? Menos el inicio ya está. Leer A y B ya sabemos. Ahora, hacer eliminación hacia adelante, esto va a constituir un procedimiento. Voy a dejarlo rodar hasta el final. Así. Esto va a significar un procedimiento aparte. Lo mismo que este. Este es otro procedimiento aparte. Entonces, esto, si ustedes lo recuerdan de Visual Basic, esto es lo que nosotros llamamos en Visual Basic un procedimiento un subprocedimiento. Aquí en Python, pues, no va a ser necesario hacer subprocedimientos, sino que más bien lo vamos a hacer con una función. Esto, eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás, van a ser funciones que las iniciamos con def. ¿Se acuerdan? Que las funciones las arrancábamos con def. Y estos que están aquí son los argumentos de esa función. Sustitución hacia adelante. Y estos van a ser los elementos de la eliminación hacia adelante, perdón. Y ahí ve los de la sustitución hacia atrás. En las siguientes diapositivas van a estar los códigos explícitos en pseudocódigo para estos dos procedimientos en amarillo. Pero aquí, este código podría decirse que es el general. Y cuando lleguemos al paso 3, por ejemplo, este paso, lo que vamos a hacer es llamar la función que vamos a denominar de esta manera. Cuando lleguemos al paso 4, llamaremos la función que se llama así. Esos van a ser funciones para nosotros, lo que es eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás. Van a ser funciones, ¿cierto? Entonces,
El último paso pues es escribir X, que es el resultado, y pues el fin que queda casi siempre implícito. Entonces, este es el código general. Ahora, vamos a mirar estas dos funciones que están aquí en amarillo, qué es lo que nos traen, ¿cierto? Lo que es eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás. De hecho, aquí está lo importante, ¿cierto? Pues esta parte de este algoritmo no es tan crítica, que leer y escribir, pues eso es lo más básico que hay. Ahora, vamos a pasar entonces a mirar cómo se hace la eliminación hacia adelante. Muy bien. Entonces, miren, esta es el pseudocódigo para hacer la eliminación hacia adelante. Entonces, recibe dos cosas. Recibe la matriz A y el vector B. Acá no lo ingresamos como una matriz aumentada, sino que viene A y B por separado, ¿cierto? Y eso es una leve diferencia. Uno podría hacer que la persona o uno mismo ingresar solamente la matriz aumentada. Y aquí entonces no se recibirían dos argumentos, sino solamente uno, que sería la matriz aumentada. Pero aquí los estamos recibiendo por separado. Pero eso tampoco tiene ningún problema. ¿Qué se implementa acá? Se implementa pues básicamente lo que sería el proceso de eliminación hacia adelante. ¿Qué es? Es convertir todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal en ceros. Entonces miren que aquí está identado el código, o el pseudocódigo más bien. Entonces, este desde va hasta aquí. ¿Qué es un desde en código? Miren, desde k igual a 1 hasta k igual a n-1, esto traduciría en código como un for. In range en Python, ¿cierto? Desde 1 hasta n-1. Entonces, desde 1 hasta n. ¿Cierto? Miren, ahí tenemos esa traducción casi que literal. Un desde en pseudocódigo es un for. Desde k igual a 1 hasta k igual a n-1. Entonces esto sería, y aquí puse i en lugar de, esto sería para acá en el rango desde 1 hasta n. Miren que aquí va hasta n-1. Y aquí puse n. Y es porque, recuerden que la función range nunca toma el último valor, ¿cierto? Entonces, decir n-1 aquí en pseudocódigo es lo mismo que decir n aquí en el range. Y miren que esto de acá abajo, que está en verde, también es otro for. Y aquí hay otro for. Entonces, esto de la eliminación hacia adelante se construye con puros ciclos for. Y ya esas operaciones que voy a marcar en azul son simplemente operaciones que se van a escribir tal cual. No hay que modificarles nada, hay que escribirlas tal cual. Bueno, tal cual no, porque miren que, por ejemplo, en este caso, esta operación, haciéndole la traducción, debería uno escribir la notación Python, ¿cierto? Para que miremos algunos apartados. For, miren que esto es una matriz que está en la posición I, K, I, K. Entonces esto va a ser A entre corchetes I entre corchetes K, ¿cierto? Miren cómo cambia la notación matricial de aquí a notación de Python, ¿cierto? Dividido A en notación Python, K, entre otros corchetes K. Así quedaría escrito. ¿Qué cambiamos? La notación de cómo se referencia el elemento I, K, que en Python ya no es I, K, sino entre corchetes I, entre corchetes K. ¿Cierto? Esa sería la traducción que hay que hacer para todo el resto de código que hay de allí para abajo. Ojo, esto es necesario en cualquier lenguaje de programación, ¿cierto? Si yo voy a estar haciendo código en cualquier otro lenguaje, pues voy a tener que tener muy claro cuál es la notación de ese lenguaje en particular. Por ejemplo, aquí pues es esta. Si fuera
qué sé yo, MATLAB sería casi que idéntica a esta misma. MATLAB trabaja la notación así tal cual. Si es Visual Basic, la notación es casi que esta misma, porque en Visual también es entre paréntesis separados por coma los índices de columna y de fila y de columna, perdón. Pero en Python pues es así. Y ya está. Entonces vean, esto que está acá, al implementarlo, lo que va a hacer es convertirme a la matriz A en una matriz escalonada por renglones, ¿cierto? Que es precisamente el objetivo de la eliminación hacia adelante. Esta parte de la traducción, pues va a ser un trabajo que ustedes van a hacer dentro de los talleres y es con el objetivo de aprender a transcribir pues pseudocódigo a código y que practiquen pues también el método numérico. Bueno, entonces, una vez hecha la eliminación hacia adelante, vamos a ver cómo es la parte de la sustitución hacia atrás, que es la otra subrutina que tenemos por acá. Miren, esta otra subrutina que corresponde entonces a la sustitución hacia atrás va también a depender mucho de ciclos for. Miren, esto es un ciclo for, esto es otro ciclo for y ya está, tiene dos ciclos for. Y estas operaciones pues son operaciones entre vectores y matrices. Miren que la notación acá es una notación, eh, digamos, muy universal, pero en Python estas notaciones de lo que voy a señalar, por ejemplo, en azul, van a tener que modificarse y adaptarse para que corresponda a Python. Esta y esta. Miren que ahí es donde están las operaciones, en lo azul, es donde están las operaciones que van a hacer la sustitución hacia atrás. Por traducir alguna de ellas, por ejemplo, esta de acá, ¿cómo traduciría Python? Uno puede decir suma es más igual. Miren que esto es suma igual a suma. Entonces, para hacer esta operación suma igual a suma, es lo mismo que decir suma más igual. Python, ¿cierto? Y aquí esto lo escribiremos así. A entre corchetes I de corchetes J por X entre corchetes J, ¿cierto? Miren que en Python para mirar un elemento dentro de una lista siempre es con corchetes. Aquí, notación universal, pues con paréntesis. Pero bueno, eso hace parte de la traducción. Y así se van a traducir el resto de las líneas que están en azul. Lo mismo que para los ciclos for. Mire que los ciclos for pues tienen su traducción muy directa. Por ejemplo, si quisiéramos traducir este, que va desde n-1 hasta i igual a 1 con paso de a -1, o sea que va en cuenta regresiva. ¿Sí ven? Que dice con paso de -1. Si n vale, por ejemplo, 5, entonces 5 menos 4, 4, y empezaría a contar hacia atrás. 4, 3, 2, 1, termina, porque el paso es -1, va en reversa. Entonces, ¿cómo hace uno esto en Python? Pone un for desde i en el rango. Empezamos desde n-1, entonces va n-1, luego va hasta 1, entonces como queremos que vaya hasta 1, debemos poner el 0, ¿cierto? Porque el último no lo cuenta, el 0 no lo va a contar, entonces irá hasta 1, y debemos poner el paso de -1. Y así nos haría entonces el cálculo. Va desde n-1 hasta 0 con pasos de -1. Miren que hacer la traducción realmente no es tan difícil. Solamente es recordar pues cómo hacemos cada una de estas cosas en Python. Igual cuando lo empiecen a implementar pues habrán dudas y eso lo haremos en asesoría. Digo, no, aquí eso se escribe así, aquí así de esta forma y lo vamos construyendo. Pero al menos que la propuesta inicial venga pues de parte de ustedes para que generen ese aprendizaje. Bueno, entonces miren, aquí están
las dos porciones de pseudocódigo que eran las más difíciles de implementar, por así decirlo. ¿Por qué les traigo yo este tema a colación? Y se los escribo acá en las diapositivas. Porque implementar esto desde la imaginación uno lo puede hacer, pero puede tardar un tiempo larguito. Porque a veces al menos para mí, no es tan sencillo escribir estos códigos. Y la otra cosa es que si ustedes miran, por ejemplo, en el libro de Larson, no, de Larson es otra cosa, en el libro de Chapra o en el libro de Burden van a encontrar los pseudocódigos. Algo así, pero en inglés, ¿cierto? Casi que código. Entonces, no hay necesidad de ponernos a inventar el código nosotros mismos, sabiendo pues que ya lo vamos a encontrar en cualquier parte. Entonces, yo les hago la labor de una vez traerle los pseudocódigos para que queden ya casi listos para implementar. Obviamente, a modo de reto, y el que esté muy motivado, podría no mirar esto, ni este, e intentar construirlos. Eso es un ejercicio desde la lógica muy interesante. Si uno logra construir un código de estos, por ejemplo, para hacer eliminación hacia adelante, sin mirarlo, simplemente uno pensando cómo es el procedimiento e intentando hacerlo uno mismo, eso le da una ganancia bastante importante en la lógica de cómo escribir código. Pero yo entiendo que ustedes tienen un montón de cursos, un montón de cosas para hacer y el tiempo a veces no alcanza. Entonces, pues ahí están los recursos a la mano que podemos disponer de ellos, ¿cierto? Ya después, si es mucha la goma, como en el caso mío algún tiempo que estuve aprendiendo esto, bueno, y tenía tiempo, afortunadamente, pues yo lo intenté hacer. Me tomó mucho trabajo y no me quedó exactamente así como está acá. Me quedaban otras cosas, pero igual funcionaba. Este es más bonito, más elegante. Esto está hecho pues como ya optimizado. Bueno, entonces esto es, vamos a volver un instante para que miremos el código general. Entonces miren, este es el código general de la implementación de eliminación de Gauss. Pero aquí va a hacer esos dos llamados. Va a llamar la eliminación hacia adelante y la sustitución hacia atrás. Pero esto va a estar enmarcado dentro de este código general, ¿cierto? Y así implementamos el proceso de eliminación de Gauss, el método de eliminación de Gauss. Este método funciona muy bien, es muy bueno, es eficiente, digamos, no es el más eficiente, pero pues es de combate, pero tiene un problema. Y vamos a hablar, bueno, tiene varios problemas. Vamos a hablar de algunos de ellos y ver por qué, si este método pues era tan bueno, por qué se inventaron otros tantos. Y vamos a abordar el primero. Si hay divisiones entre cero, el método se cae. Y es que resulta que en la fase de eliminación y sustitución puede que ocurra una división entre cero. Por ejemplo, con este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, miren que aquí tiene un vacío. Este vacío lo podríamos representar como 0, x1, o sea, tiene un 0 acá. Esto hace que el método falle. Y ustedes dirán, ¿y cómo así? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde va a fallar? Vamos a devolvernos a los pseudocódigos, específicamente, por ejemplo, del método en la parte de eliminación hacia adelante. Y vamos a ver que por ahí hay una división. Y esa división justamente es el elemento que está en la diagonal. Miren, si hay un elemento en la diagonal principal, sea aquí, aquí o aquí, que serían entonces estos elementos son la diagonal principal. Si algún coeficiente de la diagonal principal es 0, el método se va a caer. Miren que este elemento, por ejemplo, para nosotros, en notación normal, sería el elemento de la matriz A, el elemento 1, 1, ¿cierto? Este sería el elemento 2, 2, este de acá, y este sería el elemento 3, 3. Siempre con índice repetido. 1, 1, 2, 2, 3, 3, porque están en la diagonal, ¿cierto? Están en la diagonal. Entonces me voy a devolver un instante para que miremos el caso de lo que es eliminación hacia adelante y vamos a observar esta línea de código. Justamente este denominador. Si este denominador se hace 0, nos tumba todo el procedimiento.
Y ahí es donde va a fallar. Porque miren que este elemento es justamente el de la diagonal, K, K. Es decir, es el elemento que tiene los índices repetidos. 1,1, 2,2, 3,3. O sea que si hay un elemento en la diagonal que sea 0, inmediatamente me va a tumbar el procedimiento. Porque una división entre 0 no se puede hacer. Entonces, esto aquí es lo que me tumba el método de eliminación de Gauss cuando yo tengo ceros en la diagonal. Es esta línea. Esta línea es la peligrosa. Ahora, si miramos acá, en la sustitución hacia atrás, la línea peligrosa es esta. Miren que también es el elemento en la diagonal. Es n, como quien dice 1,1, 2,2, 3,3 y así sucesivamente. Pero si algún elemento es 0, pues me tumba el resultado acá. Se cae el procedimiento. Entonces, eso es uno de los problemas de la eliminación de Gauss, que ya lo hemos comentado entonces acá. Pero existen otros, como el problema del redondeo. Cuando yo aplico operaciones elementales en los renglones, yo tengo que hacer un montón de cálculos. Y esos cálculos implican que cuando es un número decimal periódico, por ejemplo, a mí me dio 1 entre 3 un resultado, uno tiende a expresar esto así, 3, 3, 3. En realidad esto es periódico, ¿cierto? Pero uno lo trunca, o el computador lo trunca, hasta acá, por ejemplo. Entonces, 0,33 no es lo mismo que un tercio. Ya debemos tener esa claridad. 0,33 no es lo mismo que un tercio, ¿cierto? Y uno lo puede ver claramente cuando hace la operación. Si yo sumo un tercio más un tercio más un tercio, ¿qué me da? Y si yo sumo 0,33 más 0,33 más 0,33, ¿qué me da? ¿Cierto? Por este lado me da 1, exactamente. Y por este lado me da 0,29, que son diferentes, ¿cierto? Entonces, claro, al yo operar con estos redondeos durante muchas operaciones, durante mucho tiempo, ese error se me propaga. Y esa propagación de error hace que los resultados puedan diferir de los que son realmente solución del sistema de ecuaciones. Y miren que aquí nos hacen una aclaración. Y esto se vuelve importante cuando tengo el sistema de ecuaciones de más de 100 ecuaciones. Y mira, pues qué exageración, uno cuando va a tener sistemas de más de 100. Y en la clase pasada vimos que se pueden generar incluso de miles de ecuaciones o de cientos de miles de ecuaciones. Y eso bien, pues para uno es una exageración, pero para esos métodos numéricos que resuelven ecuaciones diferenciales parciales no lo es. Digamos, eso es una cosa cotidiana, pues, en ese ámbito de la ingeniería. Entonces, el problema de redondeo son importantes y habría que considerarlos. Y otro problema, pero eso es un problema general, no es tanto del método de eliminación de Gauss, sino más bien del sistema de ecuaciones, son los sistemas mal condicionados. Cuando hablamos de sistemas mal condicionados nos referimos a que hay un amplio rango de resultados que pueden satisfacer las ecuaciones. Y uno dirá, ¿cómo sé yo que tengo un sistema mal condicionado? Pues matemáticamente es porque el determinante de la matriz A es cercano a 0, pero geométricamente se puede entender un poco mejor cuando uno construye una gráfica. Imagínense ustedes que tenemos, voy a ponerla en amarillo, tenemos un sistema de 2 por 2 para poder que se pueda graficar acá, ¿cierto? Aquí sería x1 y aquí x2. x2. Entonces yo tengo una ecuación, digamos una línea recta, que viene así, y voy a tener otra línea recta que va a ser muy parecida a esta, difiere en muy poquito, digamos así. Entonces uno se puede cuestionar en dónde está el punto de donde se intersectan las dos, ¿cierto? ¿Dónde se intersectan las dos? ¿Será que, bueno, parece ser como por acá, pero podría ser también como por acá o por acá?
Si ven, acá lo que se establece es un rango de valores. Puede ser uno decir que va como entre por acá hasta acá más o menos, que pueden satisfacer de forma aproximada ese sistema de ecuaciones. Porque recuerden que la solución de un sistema de ecuaciones, en este caso de 2 por 2, es gráficamente es donde se intersectan. Donde se intersectan las dos gráficas, uno puede decir que es la solución. Acá la intersección no es tan clara, no es tan clara, aunque pareciera ser en este punto, aproximadamente podría ser en un rango más o menos en esta región que satisface de forma aproximada, ¿cierto? Esa es la palabra clave, no es que satisfaga de forma exacta, sino de forma aproximada. Entonces, a eso nos referimos con un sistema mal condicionado. Pero eso es un problema más del planteamiento de las ecuaciones que la eliminación de Gauss. Sin embargo, la eliminación de Gauss es susceptible a este tipo de cosas. Y puede ser que el método de eliminación de Gauss nos encuentre una raíz no justamente aquí, sino, por ejemplo, por acá, porque es una solución aproximada. Y luego vamos a tener un problema y es que el método no le pegó a la raíz, que era esta, y no esta que está más arriba, por el hecho de que el sistema está mal condicionado. Entonces, estos problemas se resuelven, al menos parcialmente, con algunas aproximaciones, ¿cierto? Vamos a ver una precisamente para eliminar o reducir el problema de la división entre cero, que se llama pivoteo. Y yo creo que tampoco es primera vez que ustedes escuchan esa palabra. Muy seguramente en sus cursos de matrices vieron eliminación de Gauss con pivoteo. ¿Me confirman si lo vieron o no? Eliminación de Gauss con pivoteo. Sí, profe. Sí. Listo, entonces vamos a ver cuál es el código que nos va a ayudar entonces a hacer esa parte del pivoteo para poder que este elemento no sea cero. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si yo miro los elementos que están aquí, los voy a ubicar de esta manera. Sería 0, 5 y 6. ¿Cierto? Aquí no hay nada, pero es como si hubiera un 0, 0x1. Entonces, ¿qué hace el pivoteo? Mira de esta fila, de esta columna, perdón, cuál es el elemento más grande e intercambia los renglones para que este elemento esté ubicado en la diagonal. Entonces lo que haría el proceso de pivoteo es tomar toda esta fila, la pondría acá, y toda esta fila la pondría acá. Busca cuál elemento es el más grande en la columna y lo ubica en la posición para que el elemento grande quede en la diagonal. Y entonces este 0 queda por acá abajo y ya no tiene ningún efecto sobre la división entre 0. Eso es básicamente pues el pivoteo. Se llama pivoteo parcial porque solamente se pivotea sobre las filas y no sobre las columnas, que no es necesario en realidad. Pues aquí está el resumen, está ahí, de lo que es el pivoteo. Entonces el objetivo es evitar la división entre 0. ¿Cómo se hace? Pues primer paso, se determina el coeficiente más grande disponible en la columna debajo del pivote. Y luego se intercambian los renglones. Y luego pues se continúa el procedimiento normal. ¿Cuál es el procedimiento normal? Pues el de eliminación hacia adelante, de forma convencional, ¿cierto? Eso es como el objetivo del pivoteo. Eso va a implicar para nosotros un código, un nuevo código que vamos a tener que llevar también a Python para poder que nos haga el pivoteo. Y que el código no se vaya a caer si hay una división entre cero. Uno como ser humano piensa de una forma muy potente y uno no se da cuenta. Uno como ser humano interpreta esto de una forma absolutamente natural y lo hace casi que de forma automática. Uno puede de una lista de números identificar cuál es el número mayor sin ningún problema.
si la lista es pequeña y intercambia los renglones. Ahora, otro tema es cómo le digo yo al computador que lo haga, ¿cierto? Y ahí es donde empieza uno como a complicarse. Pero la mente del ser humano es muy adaptable y es muy flexible. Y en esa medida nosotros tenemos una ventaja enorme pues sobre los computadores. Y es la flexibilidad pues que tenemos a la hora del pensamiento. Computador es lo que uno le diga, al menos por ahora, ¿cierto? Con esos temas de inteligencia artificial, en un futuro, quién sabe pues qué va a pasar con esas máquinas que van a desarrollar, entre comillas, pensamiento. Que de hecho, por ahí hay muchas polémicas y salen en internet muchas, en blogs y en noticias, por ahí, muchas noticias al respecto de esas inteligencias artificiales. No sé si ustedes se dieron cuenta de la noticia que salió, eso ya fue hace un par de años, de dos inteligencias artificiales que las pusieron a conversar entre ellas y lo que hicieron fue desarrollar un lenguaje entre ellas mismas, un lenguaje nuevo que ya los seres humanos que programaron ni siquiera lo entendían. Y entonces ellas empezaron a conversar cosas, pero desarrollaron un lenguaje nuevo simplemente por el hecho de estar interactuando. Tocó detenerlas porque ya se estaban entre comillas encriptando, por así decirlo, conversando, teniendo conversaciones entre ellas que ya nadie podía descifrar. Luego descifraron y eran unas conversaciones hasta coherentes. Entonces eso ya a uno le da como susto, porque luego se vuelve realidad todas las predicciones de las películas apocalípticas de robots. Pero bueno, volvamos al tema acá. Por ahora nosotros tenemos el control. Entonces, acá está la subrutina de pivoteo. Te las voy a señalar específicamente cuál es. Esta de acá hasta acá. Esta subrutina nos va a hacer el pivoteo. Y esta subrutina que está allí, la vamos a llamar aquí, desde el procedimiento de eliminación hacia adelante. Entonces, ustedes tienen, yo lo pongo aquí en azulito normal. Ustedes tienen la subrutina normal de eliminación hacia adelante que ya describimos arriba. Entonces, aquí, después del primer ciclo for, se llama esta subrutina de pivoteo. ¿Que a quién recibe? Recibe a n, que es el número de ecuaciones que tenemos acá, que sería el índice de este ciclo for, a y b, que es la matriz y el vector respectivamente. ¿Y acá qué va a hacer? Ella está dividida en dos partes. Esta primera parte de acá, que está en verdecito, lo que va a hacer es encontrar cuál es el elemento más grande en esa columna. Esto es lo que hace, ¿cierto? Nada más. Y ya luego, lo que va a hacer esta partecita que va a señalar en rojo, hasta acá, es hacer el intercambio de los renglones. De la parte en verde encuentra cuál es el elemento más grande en la columna del pivote y la partecita en rojo lo que hace es intercambiar los dos renglones, las dos filas. Y eso es, ahí está. Vamos, para hacer la traducción de esto a Python se hace tal cual como lo hemos venido trabajando, pues los ciclos desde i igual a k más 1 hasta i igual a n, pues esto será con un ciclo for. Esto es una variable que se llama dummy, entonces se llama dummy tal cual. Estos barritas son valor absoluto. Recuerden que valor absoluto en Python es ABS, ¿cierto? Estas barritas serán valor absoluto. Esto es un sí. Un sí en Python es un if, ¿cierto? Eso ya lo vimos, no tenemos problema con eso. Y pues el resto son definiciones y asignaciones y demás. Este, por ejemplo, es diferente. Este símbolo es de diferente, que en Python el diferente lo escribimos así. Signo de admiración igual, ¿cierto? Entonces hay que hacer la traducción. Signo de admiración igual. Pero bueno, esos son detalles que uno a medida que lo va implementando, pues va revisando y va haciendo esa retroalimentación del aprendizaje que necesitamos hacer en Python.
pero van a ver que no es muy complejo la traducción. Igual vuelvo y le repito, en la asesoría pues vamos a estar pendientes de cualquier detalle que pueda surgir de esto. Entonces, una vez implementamos acá el pivoteo, esto lo que va a hacer es intercambiar las filas para que en la diagonal principal nunca haya un 0. Y ya pues podemos hacer todo el proceso de aquí para abajo. Miren que esta línea era la peligrosa. Justamente esto es la división entre 0. Entonces si yo hago el pivoteo antes, ya aquí no va a haber división entre 0 y puedo hacer esto tranquilamente. Y ya eso me mejora la eliminación de Gauss para que no haga pivoteo, para que no haga división entre 0, perdón. ¿Cómo se soluciona lo otro? Por ejemplo, los errores de redondeo. Pues eso se mejora trabajando con más decimales. Y afortunadamente, pues los decimales con los que trabajan los computadores modernos son muchos. Entonces, pues en ese sentido, nosotros no podemos hacer una mejora nosotros mismos, sino que eso es parte de las mejoras progresivas que han hecho con los computadores. No sé si ustedes han notado que los computadores, al menos los viejitos que les tocaron a ustedes, eran de 32 bits. Ahora todos los computadores son de 64 bits. Y posiblemente, en un futuro no muy lejano, nos toquen los computadores de 128 bits o de más. Eso lo puede uno eh, eh, checar por acá en la parte del equipo. Acá le da uno clic derecho y le da propiedades. Y se da uno cuenta que esto es un computador de 64 bits. Por acá en alguna parte debe decir, miren, tipo de sistema de 64 bits. En el caso del computador que yo tengo, muy seguramente los computadores que ustedes tienen también son de 64 bits. ¿A qué hace referencia esto? A la cantidad de bits que está reservando el sistema para guardar un número, por ejemplo. Entonces le está guardando 64 bits, reserva en memoria 64 bits para guardar un número, por ejemplo, decimal. Eso es mucho espacio para guardar un solo número. Antes los computadores eran de 32, antes eran de 16, de 8, ya no recuerdo si habían de 4, pero sí, bueno, yo tampoco estoy tan viejo, yo alcancé a tener de 32 en adelante, pero sí supe que habían incluso de 16 bits. Entonces, en la medida en que los software y los hardware avanzan, pues vamos a tener más capacidad para guardar un solo número en un espacio. Entonces, esto implica poder guardar más decimales. Y al guardar más decimales, los errores de redondeo pues, van a caer enormemente por ese lado. Ya el problema mal condicionado sí es algo muy propio de la construcción del sistema de ecuaciones y tendría yo que modificar el sistema de ecuaciones en sí mismo. Ya eso no se puede hacer a través de un método numérico. Esto es método de eliminación de Gauss con pivoteo parcial. Y ahí tenemos todos los pseudocódigos. Ya que es cuestiones de empezar, próximamente les estaré compartiendo el otro taller y en vez de empezar a escribir esto en código en código para que practiquemos Python y pues definitivamente pues también nos familiaricemos con el uso de estos métodos numéricos, ¿cierto? Esto va a ser muy común, de tener un pseudocódigo y tener que convertirlo en código. Y lo van a ver en los libros muy seguido. Por ejemplo, voy a mostrar por acá el libro de Chapra. Aquí, los capítulos, a ver. Ellos tienen mucho pseudocódigo. Yo lo había visto. Por ejemplo, miren acá este. Pseudocódigo para el método de punto fijo. Y aquí lo ponen, ¿sí ven? Es una función. Y acá tienen, por ejemplo, un do, en términos generales. Como les decía, lo muestran es en inglés.
Estos libros originalmente son escritos por personas que hablan inglés y pues los traductores no traducen el pseudocódigo. Entonces aquí ponen, por ejemplo, un if, un enif. Es muy parecido a lo que es Visual. Pero miren que el do no hace referencia a nada que hayamos visto, por ejemplo, ni en Visual ni en Python. Pero ¿qué hace un do? Y miren, aquí está el undo. O sea que el do vendría de acá hasta acá. Do va de acá hasta acá. Un do, esto es un do while o un haga mientras, ¿cierto? Esto lo puede traducir uno como un while. Y aquí habría que poner una condición. Tenemos que ver cuál es la condición por acá. Sí, EA menor que S. Exit. Miren, aquí está la condición. Entonces, esta condición que está acá la podríamos poner acá dentro del while. ¿Qué diría esto? Haga mientras EA sea menor que S o mientras las iteraciones sean mayores o iguales a Imax. Y esto sería el núcleo central de este proceso iterativo. Entonces, ustedes van a ir a los libros de métodos numéricos y siempre van a encontrar pseudocódigo para hacer el método numérico que estén buscando hacer. Entonces, aquí la estrategia y lo que yo pretendo que ustedes queden muy claros es que sepan traducir pseudocódigo a código, porque eso les va a dar a ustedes la herramienta de aprender por ustedes mismos. En un futuro puede ser que ustedes estén en un proceso de investigación y desarrollo y requieran un método numérico muy particular. Yo requiero hacer este método numérico porque es que yo quiero hacer tal y tal cosa. Van a ir a un libro, van a mirar el pseudocódigo, lo van a convertir en código y ya va a estar. Entonces, esa es la habilidad que yo necesito que ustedes desarrollen. No tanto que se lo aprendan de memoria, porque ¿quién se va a aprender esto de memoria, por Dios bendito, cierto? Sino que esa habilidad que hay allí y la puedan seguir utilizando en el tiempo. Muy bien. Yo no creo que estén escribiendo esto, ¿o sí? Porque eso es como muy largo ahí para escribirlo, pero igual si lo están escribiendo me cuentan, yo les doy el tiempo para que lo hagan. Esas presentaciones yo siempre se las comparto, ¿cierto? Se las van a quedar pues con ellas a la hora pues de hacer los talleres y pues para el futuro. Muy bien. Para confirmar que no se me haya caído el internet, ahí seguimos. Y vamos a seguir. Entonces, miren, hay otro método, pero este no lo vamos a ver, simplemente lo vamos a comentar y ya, que se llama el método de Gauss-Jordan, que para ustedes tampoco es nada nuevo. Entonces, ¿qué hace este método? Este método, pues, básicamente es muy similar al método de Gauss, pero pues la modificación es que la matriz A ya no va a quedar una matriz triangular superior, sino que va a quedar una matriz identidad. Esta matriz, si fuera un sistema de 3×3, quedaría con unos en las diagonales y ceros en las otras posiciones. Queda así. O sea que no solamente se hace eliminación hacia adelante, sino que se eliminan las dos direcciones. Se elimina tanto los elementos que están debajo de la diagonal como los que están encima de la diagonal. Y al hacer eso, este sistema, el sistema de ecuaciones que resulta de, yo lo voy a hacer por acá, de AX igual a B, queda muy directo. Porque como esto es la matriz identidad por X, pues daría directamente que X es igual a B. Entonces, en el vector B van a quedar almacenadas las respuestas, digamos, los valores de X que satisfacen al sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el método de Gauss? Que se hace la eliminación no solamente por debajo, sino también por encima, los elementos que están por encima de la diagonal. Y eso va a hacer que no sea necesario luego hacer la sustitución hacia atrás. La sustitución hacia atrás ya no es necesaria. Porque al hacer solamente el proceso de eliminación,
pues ya se obtiene directamente el resultado. Pero este no lo vamos a implementar realmente, ¿cierto? Que se podría, modificando el método o el algoritmo de eliminación, se puede modificar para que elimine también los elementos de arriba y esté muy directamente. Pero bueno, este quería solamente comentárselos, que también es susceptible de llevarse a un computador. Muy seguramente ustedes habrán hecho muchos ejercicios de esto cuando estuvieron en sus cursos pues, de matrices. Otro método que sí vamos a ver en un poco más de detalle es este de descomposición LU. Este método es muy práctico y se usa más que todo cuando yo tengo que evaluar diferentes vectores B para una misma matriz A. Entonces, esto lo podríamos poner en un contexto. Entonces, imagínense ustedes, y esos son problemas que pueden surgir en ingeniería. Digamos, ustedes tienen un trozo de un material, de alimento. Digamos que esto es un jamón y ustedes lo quieren someter a un proceso de transferencia de calor. Entonces, digamos que ustedes le van a aplicar calor por las caras. Pero ustedes le pueden aplicar calor de diferentes maneras. Le pueden aplicar, por ejemplo, calor por contacto directo con una plancha. Entonces, digamos que aquí abajo hay una plancha. Y esta plancha, a través de un proceso de conducción, le va a aplicar el calor al jamoncito. Ustedes le podrían aplicar calor a este jamón a través de aire caliente, digamos una corriente de aire caliente que viene acá así y pasa alrededor del jamón y lo va a calentar. O podrían aplicarle un proceso de calor, por ejemplo, por radiación. Ustedes encienden aquí, digamos, ya no sería con aire caliente, sino que pues, ustedes lo quieren un proceso diferente. Encienden aquí una fogata y solamente va a llegar al jamón por radiación el calor, que es otro mecanismo. Ahí están los tres mecanismos de transferencia de calor que van a ver ustedes posteriormente en su curso de transferencia de calor. Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos? Conducción, que es por contacto directo con un material sólido, sólido contra sólido, y ahí conduce el calor. Convección, que es cuando hay un fluido caliente que está incidiendo sobre ese bloque. El fluido caliente es el que transmite el calor. O puede haber radiación, que es solamente por ondas electromagnéticas que se están emitiendo desde acá, desde la candela, y que llegan e inciden sobre el objeto. ¿Cierto? Son tres mecanismos. ¿Qué pasa? Cada mecanismo tiene sus particularidades. Pues, si nosotros hiciéramos la discretización de esta geometría para resolver la ecuación diferencial parcial asociada a la transferencia de calor, lo estamos poniendo en un enfoque muy general porque eso no es lo que vamos a hacer, sino para que lo pongan en el contexto. Entonces uno discretiza esta geometría en pequeños cuadritos, toda, o en triangulitos, o como lo quiere discretizar uno, ¿cierto? Tan, tan, tan. Bueno, en general lo discretiza. Entonces digamos queda todo bien dividido como en una cuadrícula. Cada uno de esos cuadritos sería una ecuación. Entonces, de aquí para adentro también va a haber un montón de cuadritos. Esto quedaría como dividido en un montón de cuadritos, como lo que vimos la clase pasada, dividido en un montón de pequeñas porciones rectangulares. Entonces, la matriz A que se genera a partir de esto siempre va a ser la misma. Esa matriz A puede ser de 1000 por 1000, por ejemplo, pero va a tener los mismos coeficientes. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar B. ¿Porque B de qué depende? Del tipo de mecanismo de transferencia de calor. B es el que va a tener en cuenta ese mecanismo, por ejemplo. Que si es radiación, los valores del vector B van a ser unos. Que si es por convección, los valores de B van a ser otros. Y si es por conducción, los valores de B van a ser otros. Entonces yo tengo una única matriz A y yo quiero evaluar de forma numérica tres mecanismos de transferencia de calor y los voy a contabilizar a través del vector B. Entonces, si yo quiero hacerlo por el método de eliminación de Gauss,
yo tendría que hacer el proceso de eliminación de Gauss 3 veces, ¿cierto? Para cada B, yo genero la matriz aumentada y resuelvo. Para el B de transferencia de calor por convección, resuelvo. Para el de conducción, matriz aumentada, resuelvo. Para el de radiación, matriz aumentada y resuelvo. Pero eso es costoso computacionalmente. Entonces, la descomposición LU le apunta a eso. Digamos, ¿cómo hago yo para aplicarle una única vez a la matriz A el proceso de eliminación de Gauss y que sea cual sea el vector que le ponga al frente, pues yo ya teniendo la eliminación de Gauss para A lo pueda aplicar directamente sin tener que estarla haciendo cada vez? Y a eso es que le apunta entonces la descomposición LU. Entonces, ¿qué hace la descomposición LU? Es tomar esta matriz A y la va a descomponer en el producto de una matriz L y una matriz U. Entonces, A va a ser el producto de dos matrices, L de lower y U de upper en inglés. Lower es como abajo y upper es como arriba. Bueno, una traducción muy mala que yo hago, pero a eso hace referencia. Lower va a ser, L va a ser una matriz triangular inferior y U va a ser una matriz triangular superior. Entonces, este es inferior, superior, de lower y upper en inglés respectivamente. Entonces, este sistema de ecuaciones que tenemos acá, al reescribirlo de esta manera, pues se nos vuelve aquí una igualdad pues con cero. Esto es un cero vectorial, ¿cierto? En realidad serían, esto es un vector de ceros, 0, 0, 0, 0 y así sucesivamente. Porque el resultado de estos también es un vector. Matriz por vector da vector, menos un vector debería dar un vector. Entonces esto es un cero, la matriz, un vector de ceros, en realidad. Entonces vamos a ver. Continuemos por acá a ver a qué llegamos. A ver, esto me deja avanzar hasta acá. Entonces, ahora lo que les decía, hay que suponer, digamos, esa suposición casi siempre va a ser válida, que existe una matriz L y una matriz U, de tal forma que al yo multiplicarlas, me dé como resultado la matriz A. Y miren la característica de la matriz L. Tiene unos en la diagonal y tiene solamente los elementos en la parte inferior. Los elementos por encima de la diagonal son ceros. Por eso está la matriz inferior. Esta matriz triangular inferior. Y la matriz U, observen la característica. Los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros. Por eso es una matriz triangular superior. ¿Cuál es el objetivo de la descomposición LU? Básicamente, encontrar estas dos matrices. Y van a ver que es supremamente sencillo. Pero hagamos una cosa, son 9 y 24. Yo sé que muchos van para clase en sede central, entonces dejemos hasta ahí. Y en la próxima clase volvemos a abordar este tema y terminamos de redondear la idea de cómo se halla en LU y cómo esto nos sirve para resolver un sistema de ecuaciones. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. ¿Estamos bien? No, profe. Muy bien, entonces nos vemos ya la otra semana, porque la clase era ayer. Bueno, pues nos vemos en asesorías, por si tienen alguna duda. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto. Profe, gracias. Con gusto, Isa.